Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición del día lunes que vamos a iniciar dando algunos ejemplos de un tema que yo desarrollé ahora un par de sábados atrás, creo, que era relativo al doble estándar, y ahí hice algunas consideraciones generales sobre las situaciones, las condiciones sociales que hacen que la sociedad se separe en bandos muy antagónicos, que ya no encuentran un terreno común, y cada uno de esos bandos tiene una idea más o menos absoluta, más o menos dogmática acerca de cuáles son las cosas que hay que hacer para salvar a la sociedad de sus problemas, y en vista de eso comprometen más y más de su persona y su identidad, de sus pasiones, y llega un momento en que ya no están interesados tanto en la verdad como en hacer triunfar su punto de vista, y por lo mismo llega un momento en que están dispuestos consciente o inconscientemente a aplicar un doble estándar. Y podríamos darle millones de ejemplos, pero justo se han presentado en estos días algunos ejemplos, no solo del doble estándar, sino que también del oportunismo, del uso distorsionado y mañoso de conceptos o ideas para obtener fines políticos, etc. Vamos a partir con uno de los hechos. Resulta que el jefe de gabinete de un congresal de Lagos Weber, refiriéndose a especialmente motivado por la conducta, me imagino que de una persona, de una señora del PPD, hizo una serie de comentarios muy groseros e insultantes, diciendo: ahí tienen a las mujeres del PPD, o sea, ese específico grupo, y luego vino una sarta de garabatos, insultos, que no voy a repetir aquí, son bastante groseros, ustedes quizás los han visto en la prensa, reducidos así a las primeras 2-3 letras, y esto generó un escándalo que se traduce en la frase que todo eso no corresponde a los principios del PPD, porque estaríamos en presencia de una violencia de género, que es un tema que está en sintonía con la clase de temas, la clase de postura, la clase de expresiones solemnes, serias y al día, progresista hoy en día. Es decir, la cuestión de los géneros se convirtió en un tema principal, las mujeres son mucho más importantes, hay que tenerlas mucho más en cuenta, son votos, en mil y una cosas, y muchas veces de forma muy hipócrita y muy falsa se manifiesta esta actitud de darle una especial significación e importancia y peso a lo que ocurra, a lo que supuestamente ocurra, a lo que se diga o tal vez se dijo sobre las mujeres. Pero si uno examina la cosa en frío, dejando de lado los temas feministas o no feministas, lo que esta persona dijo, y no lo estoy exculpando, simplemente estoy haciendo una observación, lo que esta persona dijo no es un acto de violencia de género, es un palabreo. Y tampoco un palabreo dirigido, me parece a mí, contra todo el género femenino, sino que contra ese particular grupo de personas a las cuales evidentemente les tiene inquina, que son las mujeres del PPD. Las mujeres del PPD no coinciden con todo el género femenino. Y lo que dijo de una de ellas, y que quizás lo proyecta a todas, es una serie de insultos que son de común uso en casos como esto, en casos de rabia, en casos de grosería, y no tienen género. Yo he escuchado las mismas expresiones, que no las voy a repetir aquí, dirigidas contra hombres. Cuando se quiere dejar denostar de la peor manera posible, se usa ese mismo adjetivo para hombres y mujeres. No hay ninguna diferencia de género. O todos los adjetivos que usó esta persona. No es una postura contra el género femenino, ni mucho menos un acto de violencia, una violencia verbal, si ustedes quieren, como todo insulto. Pero ya eso sería suficiente para que esa persona, que publicó además sus comentarios en un medio digital, sufriera algún tipo de amonestación, de castigo, lo que el partido por la democracia considere conveniente, es asunto de ellos. Pero eso no era suficiente, había que subirse, había que hacer un uso político, había que demostrar cuán feminista, cuán al día en sus conceptos feministas está el PPD. Entonces inmediatamente tenía que salir esto, que el PPD no está para este tipo de cosas, y que esto es una violencia de género y todo lo demás. O sea, se pusieron en sintonía
con cierto tipo de discurso que anda viendo en todo un ataque contra el género femenino, o un desprecio al género femenino, o una violencia contra el género femenino. O sea, las cosas hay que ponerlas en su verdadera perspectiva. Vuelvo a repetir, por si hay alguien que entendió mal, yo no estoy diciendo que está bien que se trate como se trató a esta señora y a todas las mujeres del PPD. Pero no es un ataque contra el género femenino, ni es algo tan desusado. Yo he escuchado exactamente los mismos adjetivos contra mí, por ejemplo, que soy hombre. No lo voy a repetir, porque es un poco grosero, pero ustedes lo pueden ver en el diario. Ese tipo de cosas son típicas. Se escuchan a cada momento. Incluso a veces ni siquiera con rabia, sino que casi como una expresión de cariño. En algunas oportunidades, ustedes saben la gran flexibilidad que tienen los términos criollos que sirven para todo. Entonces ahí ya tenemos un escándalo suscitado un poco artificialmente por una traducción de lo que es una grosería contra un grupo de mujeres en un acto de mayor nivel político, o sea, un asalto contra el género femenino. ¿Por qué? Porque es conveniente políticamente, porque el PPD con eso quiso ponerse un parche, quiso ante esta situación que quedara bien en claro su postura en esta materia. En otro orden de cosas, mientras tanto, no tiene nada que ver con el PPD, no tiene nada que ver con esto, pero sirve para ir armando el cuadro del doble estándar, de cómo algunas cosas escandalizan y otras no. Hay un caballero, siempre me equivoco de página, por donde continúo. Así. Hay un señor que yo no conocía, estuve averiguando algo de él en Google, sé que ahora que es un activista gay, o sea, un activista de los derechos gay, no sé si él es gay o no, supongo que sí, da lo mismo, que está en un partido que tampoco conocía su nombre, da lo mismo. Este caballero se llama Jaime Parada Hoyle, y en una de estas plataformas sociales, no sé si WhatsApp, Twitter, alguna de esas, anunció solemnemente, con una expresión muy seria, que él, como candidato al distrito 10 para estas elecciones, para determinar quiénes van a armar la próxima constitución, él no va a participar en ninguna instancia para debatir con una señora, vamos a ponerle la señora X, porque, dijo, no tiene nada que debatir con gente que no cree en una nueva constitución. Esto es una de las muchas cosas ilógicas que he leído o escuchado en el último tiempo, porque yo entiendo que una asamblea que tiene como objeto nada menos que producir una nueva constitución es, por definición, un lugar de debate. No creerá el señor Parada que todos los que lleguen ahí piensan exactamente como él, no van a discutir ninguna cosa y se van a dedicar rápidamente a escribir los artículos que ya tienen en el bolsillo. Obviamente que es una opción de debate. Y cuando se habla de debate se habla de discusión. Y cuando se habla de discusión se supone que hay posiciones contrarias. Y las posiciones contrarias las sostienen personas de distintos bandos al que tiene uno. En eso consiste, dicho sea de paso, la democracia. Y este señor Parada, que me parece a mí, me imagino, que es izquierdista, que es un hombre de izquierda, sector donde a cada momento se saca a relucir la palabra democracia, la soberanía popular, el pueblo, la participación popular y todas esas cosas tan democráticas, aquí nos está diciendo que él no tiene nada que debatir con gente que no cree en una nueva constitución, o sea, del momento mismo que esa persona, esa otra persona, no le gusta la idea de una nueva constitución, significa que no hay nada que debatir con ella. Y no solamente eso, sino que agregó, no tengo nada que debatir con los fascistas. En otras palabras, para este caballero, todos los que votaron no, los que votaron por no cambiar la actual constitución, que es más o menos, primero el 20% que votó de frentón eso, más un porcentaje que desconocemos de quienes votaron apruebo, por miedo, pero vamos a dejar de lado eso. Digamos que un 20% del electorado, que debe sumar varios cientos o millones de personas, 1 o 2 millones de personas, me imagino, o por ahí, son todos fascistas. Son todos fascistas porque no creen, como el señor Parada, en las bondades de una nueva constitución. Y por lo tanto dejan de ser ciudadanos que van a un lugar, a un foro público, a una asamblea, a discutir un tema que interesa a todos los ciudadanos, incluyendo a los fascistas, señor Parada. Se convierte ya
estas personas no en personas, dejan de ser personas y se convierten en elementos, palabra que le gustaba mucho al Partido Comunista de la Unión Soviética, en elementos. Ellos hablaban de los elementos contrarrevolucionarios. Aquí tendríamos que decir los elementos fascistas. Dejan de ser personas y entran simplemente a esa categoría general, homogénea y descalificadora que es fascista. Y usted no discute con los fascistas. Entonces, yo no sé el grado de importancia político que tiene el señor Parada, como para que sus dichos causen o no causen algún tipo de revuelo mediático. Tal vez no lo conoce ni su mamá, o tal vez sí. Lo conocerán en los sectores de los cuales él es activista o defensor de sus derechos. No sé. Pero he aquí el doble estándar. El doble estándar. Seguramente el señor Parada, como activista o defensor de los derechos de los gays, será seguramente sensible también a la causa feminista, porque esas dos cosas suelen ir más o menos emparejadas, van juntas en el mismo paquete. Seguramente el señor Parada, si hubiera comentado estos insultos del jefe de gabinete, o ex jefe, yo creo a esta altura de Lagos Weber, habría manifestado lo mismo que el señor Muñoz, Heraldo Muñoz, que los demás, habría puesto los ojos en el cielo, se habría rasgado las vestiduras y habría dicho que esto era una cosa escandalosa, ¿no es cierto? Inconcebible. Pero decir de que él no viene a debatir con los que no les gusta la idea de una nueva constitución, porque no le gusta debatir con los fascistas. Es decir, hay una igualdad entre no gustarle una nueva constitución y ser fascista. Primera cuestión. Esto es un escándalo, se podría decir, aunque no se va a convertir en escándalo. Por supuesto que lo que se convierte en escándalo en Chile son los pecados reales, ilusorios o inventados de la derecha, de la centroderecha, de los militares o de los fascistas, según Parada. Lo que haga el otro sector está bien, es correcto, es lo que se requiere, está en la vía correcta hacia el socialismo o lo que sea que quieran construir. Ese es el doble estándar. Ahí lo ven ustedes en acción, de una manera un poquito distorsionada, si ustedes quieren. No es un ejemplo perfecto, pero lo quería poner porque esto del señor Parada y de otros es muy frecuente. Es muy frecuente. Se habla mucho de democracia, se habla mucho de soberanía popular, se habla mucho de diálogo. Pero cuando llega el momento en los que hubo, antes de empezar el diálogo, ya se rechaza participar siquiera en un debate con estas personas que supuestamente son fascistas. Y en la calidad de tal, no merece que se dialogue con ellos, no se merece hablar con ellos. No tienen existencia ciudadana, tan proscritos de la vida pública. No debieran existir. Y desde luego, como el señor Parada vive en Chile y no en la Unión Soviética en los años 30, no puede pegarle un telefonazo a la checa para que vaya a buscar a esta señora y la lleven a una mazmorra y le metan un balazo. Todo lo que puede hacer es simplemente vociferar en los medios de que no va a debatir con ella. Ese es el señor Jaime Parada Hoyle. Yo lamento que hable de esa manera, por lo que viene una fotografía de él, un hombre joven. Pero, bueno, las distorsiones mentales, el fanatismo, el dogmatismo, la rabia y la inquina contra el adversario, al cual se ve como un elemento ya, como miembro de una categoría abstracta, en este caso los fascistas. Eso parece que es un virus, el virus de la intolerancia que se contagia a cualquier edad. Y especialmente yo creo que se contagia en la gente más joven, porque por último los más viejos, o porque están cansados y lateados de todas estas cuestiones, o porque han visto un poco más de la vida y saben a dónde conducen estas posturas en blanco y negro, tienden, no siempre, porque hay una montonera de viejos tontos, tienden a ser un poquito más tolerantes, por último por cansancio, por último por indiferencia, pero por lo que sea, un poco más tolerantes. Y eso con respecto al doble estándar, del cual uno ve ejemplos todos los días, de todas las maneras. A veces son más puros como ejemplo, otras veces son más oscuros. Pero siempre vemos esta doble valoración. Una cosa es escándalo, la otra no es escándalo. Tratar a toda una categoría de gente fascistas con los cuales no se debate no es escándalo. Tocar temas, meter a una persona que se puso insultante, meterlo inmediatamente en el saco de los que están haciendo violencia contra un género, eso no es escandaloso tampoco. Eso está bien. Eso forma parte del espíritu de los tiempos, podríamos decir, del zeitgeist de los tiempos, supongo yo. Y permítanme entrar, estimados amigos, a mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar con inviertanusa.cl. Ustedes saben,
Usted sin moverse de su casa o de su oficina, usted puede hacer inversión en Estados Unidos usando los servicios de inviertaenusa.cl, un sitio en la web chileno que lo lleva de la mano virtualmente a Estados Unidos a hacer inversiones, conocen todos los procesos administrativos, cómo se invierte allá, todo es desde luego bastante más simple que en Chile, y además tienen un portafolio repleto de opciones por si usted no está seguro de lo que quiere, dónde quiere invertir y cómo. Tienen cientos de ofertas inmobiliarias en todos los estados de ese país, tienen 3.500 franquicias, le ofrecen a usted una serie de servicios anexos como conseguirle una cuenta corriente en un banco norteamericano, conseguirle una visa de residencia, por si usted invierte y quiere ir a revisar o manejar directamente su inversión, estar ahí encima. Todo eso y mucho más en inviertaenusa.cl. Y para transferir un vehículo que requiere mucho más papeleo de lo que usted se imagina, o ya lo sabe, casi todo alguna vez hemos vendido o comprado un auto. Bien, pásele ese paquete de problemas y de gestiones a autopass.cl, donde le van a manejar todo el papeleo, todas las ventanillas que usted habría tenido que hacer las van a hacer ellos, y usted solo va a tener que ir a la notaría el día final a firmar, y aún eso le va a tomar solo unos 2, 3, 4, 5 minutos, porque las notarías que trabajan con autopass.cl son parte del mismo grupo empresarial y por lo tanto ahí se aplica el sistema de notarios press. Muy rápido. Transfiérale el problema de la transferencia a autopass.cl. En el campo político mencionamos hace unos 2, 3 días, algo así, que la candidatura de la señora Paula Narváez es un buen golpe de la izquierda. Yo creo que es la candidatura que más les serviría a ellos, creo yo, por lo menos comparado con la alternativa. Tiene todos los requisitos, aparentemente, salvo que hay alguna metedura de pata entre medio, pero hasta el momento se ve la persona como mejor que cualquier otra opción de la izquierda. Y ella, como ustedes saben, fue secretaria, la mano derecha de doña Michelle Bachelet cuando gobernaba, y luego se la llevó a Naciones Unidas. Qué rico tener esos contactos, ¿no? Que uno nunca pierde la oportunidad de estar en un pituto maravilloso. Bueno, el hecho es que ha decidido ella escuchar las voces que la llaman a Chile, entre ellas unas señoras del Partido Socialista que dijeron de ella, las indicaron como la continuación natural de Bachelet. Ya vamos a ir a eso. La señora Narváez ha dicho desde el principio, y lo volvió a decir, que no, la cosa no es tan sencilla. Incluso ahora precisa más, dice, no me corresponde señalar si uno es heredera política de Bachelet o no. Con lo cual quiere decir, o pretende decir, o dar la impresión que no es heredera política de Pinochet. Con lo cual yo toco madera que así sea, porque ¿cuál sería la continuación natural de Bachelet si ese fuera el caso, ¿no? Me gustaría que las señoras socialistas que se indicaron de esta manera a la señora Narváez fueran un poco más precisas. ¿Qué suponen estas señoras que debiera continuar Paula Narváez, ¿no? Yo supongo que nos estarán imaginando que no debiera continuar el irse a meter a los NEMI en un momento de emergencia pública a distraer a todo el mundo, a crear más confusión y finalmente dar una resolución equivocada que significó la vida de gente. Espero que no se refieran a eso con la continuidad natural. Espero tampoco que no se refieran a la continuidad natural de seguir arruinando la economía chilena, o de seguir enfrentando los problemas, no enfrentándolos, sino que formando comisiones. Una comisión, otra comisión, otra comisión. Yo espero que no sea una continuadora de todo eso, si es que llega algún día a ser presidente de la República. O sea, ¿por qué estas señoras socialistas asumen, dicho sea de paso, yo creo que esto es una pregunta legítima, ¿por qué asumen que sería bueno que se continuara la labor, o como decían en algún momento, el legado? ¿Cuál obra? ¿Cuál obra hay que continuar, señoras del Partido Socialista? ¿Cuál obra maravillosa que hizo la señora Bachelet, que empezó a arruinar este país? La economía empezó a caer con ella aceleradamente, para no mencionar todo lo demás. Con ella empezó a entrar millones de inmigrantes sin ningún control. Eso es lo que tendría que continuar en forma natural, eso sí, no artificial, natural. La señora Narváez, la señora Narváez dice que no,
no es muy explícita porque efectivamente ya sabe que en el fondo, si acaso no es continuadora o no sería continuadora de las políticas de Bachelet, es una proyección de Bachelet. Es lo que es, y va a ser candidata, entre otras cosas, porque era la mano derecha de Bachelet, si no sería una señora cualquiera, sería una socialista cualquiera. Como que pusieran ahí a Chana La Juana. Chana La Juana, candidata a la presidencia. ¿Quién es Chana La Juana? Pero es distinto si usted fue una persona cercana a Michelle Bachelet, por lo tanto parece una emanación, parece un ¿cómo se llama? Un ectoplasma de la señora Bachelet. Entonces tampoco puede decir de frentón, no, jamás continuaría las políticas de la señora Bachelet porque la verdad es que no vale la pena. No lo puede decir. Tiene que jugar a dos bandas. Aparecer como proyección de la señora Bachelet y al mismo tiempo decir, como dijo, que estamos viviendo una nueva situación después del, abro comillas, estallido social. Ella se comió, por supuesto, esa es la tesis oficial de la izquierda, el estallido social. Entonces, en todo caso, dijo ella, como digo, repito, que a ella no le corresponde estar diciendo si es continuadora o no. Bueno, ¿y a quién le corresponde entonces, señor Narváez? O sea, ¿quién tiene que decir por usted si es continuadora o no? La única persona que sabe si es continuadora o no es usted. Entonces, a usted le corresponde decir. A usted le corresponde decir a quién más. A usted le corresponde decir, yo no voy a ser continuadora. En cierta forma lo dijo, pero más derechamente. Dejémonos de eufemismo. Decir, este es otro país, lo dijo eso. Y yo no soy continuadora, eso no lo dijo. Dijo que no le corresponde. O sea, deja eso en la bruma, ¿ya? En el limbo. No me corresponde, pero a lo mejor me corresponde que otros vean. Politiquería menor. Lamentablemente, una vez más emerge ese monstruo petizo, esa especie de, no sé, pues cómo decirlo para que no me acuse alguna coordinadora de los petizos o alguna cosa. Venga. Pero es un detalle, se podría decir. Ella tiene que manejar esto de la aureola Bachelet sin ser Bachelet. O sea, tiene que manejarse en el borde de una navaja. Complicado, ¿eh? Y tiene que, por supuesto, competir con los otros señores que quieren ser candidatos de la izquierda, ¿no? Pero eso lo va a decidir el pueblo soberano. Salvo, por supuesto, los fascistas que están excluidos de todo. Insisto en que dijo que hoy vivimos situaciones diferentes que requieren otro tipo de soluciones. Naturalmente no especificó en qué consiste la diferencia de la situación. Uno pediría a un candidato o nada menos que a la presidencia que explaye cuál es su visión específica de lo que ha cambiado en este país que lo ha hecho diferente, cuáles son los elementos que ella considera importantes y sobre todo cuál sería ese otro tipo de soluciones. Con esta vaguedad es como se trabaja la política. Yo no la culpo a Narváez. Ella es política. Hace lo que hacen los políticos. De la misma manera que los payasos hacen lo que hacen los payasos. Entran a las pistas diciendo, hola, ¿cómo te va? Oye, ¿y qué hiciste? ¿Sí? ¿Cómo dijiste? ¿Que si acaso es? Esa cuestión. Los payasos, usted no puede ver un payaso que entra diciendo, estimados amigos, vamos a ver cómo se resuelve el binomio, cómo se despliega el binomio al cuadrado, cómo se expresa eso de otra manera. No, uno espera que hagan payasas. De los políticos uno espera que digan estas frases generales que no significan nada y que tratan de significar cosas de la manera más vaga para que sean interpretables por todos, al gusto de cada cual, porque a la gente le gusta interpretar las palabras de los demás, los hechos, de la manera que les resulta más agradable, por supuesto. Eso se llama ser optimista. Bien, entonces ahí tenemos a Narváez, quién sabe cuántas cosas más vamos a escuchar de ella, seguramente muchas más. Vamos a ver cómo reaccionan todos los partidos. Por supuesto, siempre todos los partidos cuando aparece un nuevo precandidato dicen que está muy bien, que es legítimo, y después empiezan a hacer la zancadilla. Porque entre otras cosas, así como los payasos hacen chistes, y además llevan una nariz roja en la nariz, o sea, llevan una cuestión roja, los payasos además de contar chistes, se hacen zancadilla unos a otros y se dan patada en el poto. Así que vamos a ver ese espectáculo también, vamos a verlo todo. En fin, así que estamos esperando conocer en algún día, pero yo creo que no va a ocurrir nunca realmente,
cuáles son las situaciones diferentes según la Narváez, cuáles son las soluciones nuevas, que no son la continuación natural de Bachelet, pero al mismo tiempo es la continuación natural de Bachelet, porque no, yo no soy bacheletista, pero Bachelet, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Ese va a ser el juego. Bachelet disfrazada de otra cosa, u otra cosa disfrazada de Bachelet, o las dos cosas. Y ahora voy a otro bloque, estimados amigos, que hace posible este programa, nunca lo olviden. Y les recuerdo además cosas buenas para ustedes, que son útiles. No hago publicidad, digamos, no sé, de qué. Por ejemplo, ¿quién no necesita buenos detergentes para la ropa y para la loza? Y aquí yo les ofrezco, les recuerdo, uno excelente, que es el que fabrica Lavoclub, un laboratorio chileno, de detergente para la ropa, en un contenedor de 10 litros, biodegradable, hipoalergénico. Se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. 3 distintos suavizantes por los aromas. El contenedor tiene 10 litros, le dura mucho tiempo. Lavador de vajilla. Contenedores de 3 litros, le duran una eternidad. Salvo que usted le lave los platos un regimiento completo. Viene para ser usado directamente o para mezclarse con una igual cantidad de agua. 3 litros para hacer 6 litros de detergente. Y viene en gel para máquinas lavavajillas. Excelente producto. Lo estoy usando hace rato, los dos. Para vender, por propiedad, ahí sí que no estoy vendiendo nada en este momento. No tengo nada que vender. Hey, el mejor corredor inmobiliario de Chile, el más rápido, el que vende rápido porque tiene métodos distintos a los demás y le funcionan. Además sabe encontrar arrendatarios, sabe manejar arriendos, o sea, gestionar arriendos. Si usted tiene muchos arriendos porque es rentista, va a hacer el paquetito bastante camote a Hey. Lo hace todo bien. Hey. Y para convertir las millas que usted tiene acumulado por sus vuelos aéreos, antes que se los borren, entre a kmmillas.cl, ahí se los van a comprar. Recuerde que esas millas desaparecen cuando el día menos pensado y usted se queda en huevo. Antes que eso ocurra, transforme ese huevo en plata. Por Dios que se juega con las cifras, ¿no? Cuando se quiere generar ciertos productos, ciertos resultados. Ustedes saben que hubo una fiestoca en Cachagua, una fiestoca de cabros jóvenes que viven organizando eso que llaman carrete, porque no sé. Pues. Bueno. Y entonces las autoridades han señalado que los casos de contagio en Zapallar, a raíz de esta fiesta y de los contactos que se empiezan a producir entre todos los que fueron, entre ellos y con gente, su familia, y la familia con la gente, y otros, y así en cadena. Los contagios han aumentado un 833%. Y con esa sola cifra, si uno se queda con esa cifra, uno se cae de poto al suelo y dice, esto es el juicio final. O sea, esto va a pasar en otras partes también, con que solo la gente se junte, ya sea para una fiestoca de cabrito, escuchando su tum tum tum, o para lo que sea. 833%, madre mía. Pero ahora vamos a las otras cifras. 833%, pero en relación a qué cifra base. Resulta que habían 3 contagiados, o 3 enfermos. Entonces ahora hay más. Y estos más, en comparación con la población total de esa zona, que son 8.000 personas, casi exactamente 8.000 personas, corresponde, este 833% de aumento significa que ahora están contagiados o ya enfermos el 0,003%, o sea, 3 milésimos por ciento, no un 1%, no la décima parte de un 1%, no la centésima parte de un 1%, sino que 3 milésimas de un 1%. Dividan 26 por 8.000 y van a llegar a esa cifra, si no cuesta mucho. Yo no digo esto para quitarle importancia a la fiesta o para decir hagan más fiestas, chiquillos. En primer lugar, me cargan la fiesta, aunque solo sea por el ruido que hacen. El tum, 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 que es el himno nacional de Chile, como ustedes saben. De las ventanas de las casas, de las ventanas de los departamentos, de las ventanas de los vecinos, de las ventanas de los autos, el único sonido que sale es tum, tum, tum. Bueno, así que, bueno, no, quiero simplemente poner las cosas en perspectiva porque, como he dicho 1000 veces, esta enfermedad, esta epidemia, es algo más que un tema de salud, se convirtió en un tema político, mediático, que lo ha inflado, le ha dado dimensiones extras. Lo ha elevado esto a la quinta potencia. Todo se ha convertido en algo de película, como decían antes. Y, por otra parte,
quiero señalar que respecto a esto, las autoridades hacen un llamado a los papitos y a las mamitas para que castiguen a sus niños, los controlen mejor. ¿Qué clase de autoridades son esas? Si las autoridades creen realmente que el 0,003% contagiado es una cifra catastrófica, que el país se va a ir abajo, si lo creen, entonces sean consecuentes con eso e impongan sanciones de verdad, impongan medidas de verdad. Aquí resulta que hay una fiesta, llega la policía y se escapa el 99,9% de los implicados, y los que son detenidos son castigados de la siguiente manera, como expliqué el otro día. No pueden salir en la noche de sus casas, arresto domiciliario, como si no estuviera todo el país en arresto domiciliario nocturno, por el toque de queda. Entonces, bueno, si realmente creen que esto es el fin del mundo, actúen en consecuencia en vez de pedir este llamado patético a los mamás y a los papás para que controlen a los chiquillos, sabiendo perfectamente las autoridades, que son probablemente papás y mamás también, que hoy en día, salvo casos muy pequeños de familias que tienen otras tradiciones, los cabros hacen lo que se les da la real gana. Y los papás y las mamás son unos pasmarotes, unos títeres, que solamente los chicos los contactan para pedirles plata. Oye, viejo, dame unas lucas, pues ya no seas así, pues viejo, amarrete, que voy a salir a un brillo. Y la mamá, antes que las cabras salgan corriendo por el precio, oiga, mi hijita, y tenga cuidado si se mete con el cabro, use preservativo. Esos son los papás de hoy día. ¿Qué control tienen? No controlan nada. Son realmente patéticos los papás de hoy en día. Les prestan las casas, les prestan los autos, les prestan los resorts, les prestan todo a los chiquillos. Los cabros hacen lo que se les da la gana. Entonces, especialmente en esos medios donde los papás pueden costear. Entonces el chiquillo simplemente se salvó de que lo rajaran en un examen, y ya el papá cree que eso es suficiente para regalarle un auto. Eso es. Bueno, patético. Realmente, amigos, nuestras autoridades son un chiste mal gusto, además. A ver, ¿a qué hora empecé esta cuestión, estimado amigo? Hay que controlar. Ajá. Ya, estamos bien todavía. Estaba viendo una información. En realidad estoy juntando varias informaciones, pero que más o menos van a lo mismo. Es la información, o más bien dicho, un artículo que le entrevistaron a un fulano que vive en Estados Unidos y maneja inversiones en Estados Unidos y recibe peticiones de inversión de otra gente de otros países, que dice este señor, y creo que ese fue el titular del artículo, que me parece que salió en uno de los diarios grandes, o sea, o La Tercera o el Mercurio, uno de los dos: la gente rica se está yendo de Chile. Se van. La gente rica se están yendo a Miami, dice. En otras palabras, se está yendo la plata. Porque esa gente rica es rica, normalmente está asociada esa riqueza no a un entierro de oro que encontraron en el jardín, sino que manejan empresas, manejan dinero. O sea, son ricos porque manejan empresas. Y esas empresas tienen la suficiente fuerza como para convertirlos a ellos en eso que se llaman personas ricas. Se están yendo. Al irse ellos, se van las inversiones. O no se van ellos, sino que se van las inversiones de las personas ricas, y las personas ricas se van después, una vez que instalaron sus inversiones. Y por otro lado, leí otra información, que parece no tener nada que ver con esto, que señalaba que ya de Santiago se han ido 400.000 personas a vivir a otros lados. Y esto es muy interesante porque, bueno, unos se van de las ciudades al campo, a ciudades más pequeñas, yo sé de muchos casos, porque el clima de esta sociedad se está haciendo inhóspito para la gente que es rica, o se le presume rica, o tiene suficiente nivel de vida y prosperidad, por lo tanto para los desposeídos son todos ricos, para poder hacer eso que una persona pobre no puede hacer, que es cambiarse de ciudad, que irse al campo, o sea, instalarse en otra parte, comprarse o mandarse a hacer una casa. Todo eso requiere medios. Esa emigración no es de los pobres que se van porque se acabó la comida, es de la gente con algunos recursos que ya no quieren vivir en Santiago, por ejemplo, o en Valparaíso, o en Concepción. ¿Y qué tienen de común estas dos cosas, entonces? Lo que tienen de común es algo que, por lo demás, interesante,
Se observa en muchas sociedades, una vez que se llega a cierto umbral crítico de muchas cosas, ¿no? Un umbral crítico que se resume en que la vida, en aquellas partes donde más se concentra el espíritu de una sociedad, que es la ciudad, se hace intolerable. Se hace intolerable porque se llega a un umbral crítico de aglomeración de gente. Se hace intolerable por las congestiones vehiculares. Se hace intolerable porque las ciudades repletas de gente y repletas de gente rabiosa y repletas de gente resentida empiezan a deteriorarse velozmente. Barrios completos empiezan a deteriorarse velozmente. Empiezan las ciudades a convertirse en lo que uno ve en ciudades de países en situaciones de guerra civil o muy pobres en África, ciudades que son, como dijéramos, totalmente dilapidadas. El tipo de ciudades que sirven de escenario para filmar estas películas que transcurren en el Medio Oriente. Ciudades donde hay barrios completos, repletos de las calles de basura, de cabros más o menos agresivos pateando piedra, bandas de delincuentes, los muros rayados, los edificios con los vidrios quebrados, donde ya no entra la policía, donde no entra el Estado. Y eso, como un cáncer, una gangrena, va cubriendo la ciudad más y más y más y más. Y eso empieza a suceder en Chile. Santiago nunca ha sido un lugar muy hospitalario para vivir, pero tampoco era tan terrible. Era, digamos, bastante más tolerable que muchas otras ciudades del tercer mundo y del primer mundo. Pero eso está empezando a ponerse ya muy similar a lo que uno ve en esas películas de distopia donde la ciudad es una completa ruina. Hay gente, yo les he contado, que ya no se atreve a usar su automóvil para salir, sobre todo si es un auto caro, una 4x4 o algo así, por la cantidad de asaltos que se están produciendo a vehículos de esa clase. Gente que ya no usa su auto, sino que taxis, Uber, qué sé yo. Gente que está pensando en irse y que además tienen los medios tecnológicos ahora para poder trabajar a distancia, manejar una empresa a distancia, por ejemplo. Entonces, se han ido coincidiendo una serie de circunstancias, unas tecnológicas que hacen posible irse y otras sociológicas que hacen deseable irse. Y las ciudades empiezan a convertirse en tierra de nadie, o más bien dicho, en tierra de los sectores más hostiles, desposeídos, rabiosos, siempre pensando que los tienen ahí, o que llegaron ahí, o nacieron ahí por la maldad de otros, a los ricos, los cuicos, toda esa gente a la cual detestan muchos de ellos. Y entonces ese clima empieza, si alguna vez fue meramente una mirada aviesa desde una esquina, empieza a convertirse en actos concretos. Ese joven que antes a lo mejor rayaba el auto que pasaba a su lado para darse un gustito, se empieza a convertir en parte de una banda de narcotraficantes o en una pandilla que ya se atreve a hacer cualquier cosa, porque además, por otro lado, desapareció la policía. Entonces ustedes ven como todas estas cosas van ajustándose unas con otras y el resultado neto es que uno quiere irse o del país porque se hizo hostil al dinero, a las inversiones, y de la ciudad porque se hizo hostil incluso a la vida cotidiana, común y corriente. Y uno empieza a ver esta estampida que se ha producido en otras sociedades cuando se ha llegado a etapas de desarrollo o subdesarrollo, si ustedes quieren, similares. Y entonces es típico el fenómeno que se manifiesta en las ciudades, en las cuales en una etapa anterior las zonas más céntricas eran de propiedad de las élites. Y luego las élites empiezan a arrancar a barrios más periféricos. Primero fue a Ñuñoa. Después Ñuñoa pasó a la historia, se convirtió en un barrio común y corriente, después se fueron a Providencia. Providencia ya se entró en el circuito normal de las movilizaciones, de las batallas, del rayado, los vendedores ambulantes, la hostilidad. Entonces esa gente se fue a Las Condes. Y de Las Condes los que pueden se han ido aún más lejos y algunos están en Lo Barnechea y otras partes por el estilo, donde ya no están en la ciudad literalmente. Esta huida es típica. Es típica en todas las sociedades en que las ciudades se empiezan a convertir en focos donde se concentra todo el malestar, toda la rabia y toda la hostilidad. Y entonces, en algunos casos, primero se va el dinero y después se van las personas. Primero se van fuera de la ciudad y luego quizás se van fuera del país.
El hecho es que hay una emigración, digamos, de los centros neurálgicos de una sociedad. Y lo estamos viviendo por todos lados. Ustedes conversen con sus amigos, con sus familiares. ¿Cuántos de ellos no están planeando irse? Irse a otro país o irse al campo. Pero también tienen que ver bien a qué parte del campo se van. No se van a ir a la Araucanía. ¿Y qué va a pasar con otra zona cuando aparezcan otros pueblos originarios exigir su territorio? Entonces hay gente que dice de frentón, ya no sé a dónde me puedo ir, porque esta gangrena de rabia, de resentimiento y de hostilidad contra todo lo que parezca como próspero, como limpio, como funcional, como moderno, como que lo que sea que ustedes lo quieran describir, ya se empieza a convertir en algo odioso para más y más gente, que además se atreven ahora a agredir, a evacuar su rabia, cosa que antes no ocurría. Y lo hacen porque, en paralelo a esto, ustedes ya saben, lo hemos examinado aquí 1000 veces, se ha ido desmoronando el orden social, porque se ha ido desmoronando la fuerza pública, etcétera, 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 etcétera. Antes de continuar, estimados amigos, permítanme un par de cositas más, 3, 4 cositas más. Controller, si usted quiere que su empresa funcione tiki-taka este año y los próximos, póngase en manos de Controller, que es una empresa creada por contadores auditores para examinar, para hacer un escáner de su empresa y detectar los puntos donde está fallando específicamente en el área de gestión, indicarle con el dedo dónde están los problemas y darle las soluciones. Ellos tienen planes para hacer esto para empresas pequeñas, medianas y grandes. Controller, estimado amigo, ahí están los contactos. Puede contactarse con ellos ahora mismo, no le cuesta nada ese primer contacto y puede ganar mucho. Sigo con Compre Oro, a propósito de generar una reserva para cualquier contingencia. El oro es el valor más estable que existe. El oro no desaparece, el oro no se derrumba, el oro no se, digamos, no desaparece con un cataclismo informático. La moneda, el oro no le pasa lo que a una determinada divisa o billete que de repente pierde su valor en el mundo. No, el oro es siempre el oro y siempre lo ha sido. Y usted puede comprar lingotitos de este porte como el que usted está viendo aquí. ¿Lo ven? Esto, pequeñito, que cae entre mis dedos dignos de Godzilla, esto vale casi medio palo, porque es oro de 24 quilates, 99,9% de pureza, certificado, cada lingotito certificado. Y usted puede comprar, bueno, lo que le parece conveniente, y esto significa que usted en un momento cualquiera dispone de un valor, de una reserva potente, que no va a perder valor, sino que lo único que puede pasar es que lo gane. Especialmente en los momentos de crisis el oro gana valor. Así es que aquí está, para comprar oro, compreoro.cl. Si usted se está preguntando, bueno, ¿dónde compro el oro? ¿A dónde voy? ¿A las minas de África del Sur? No. Entre simplemente al sitio compreoro.cl y ahí lo van a atender. También venden anillos de matrimonio de 18 quilates. Estudia inglés, amigo, de una vez por todas. Tenemos todo más hora que la cuarentena, que esto, que el otro. Todos estamos mucho más rato en casa. Aprovechemos de estudiar, pues en vez de estar refunfuñando, como conozco algunos amigos y amigas que ya se suben por las paredes, aprenda cosas. Inglés, por ejemplo, que quizás ha querido siempre aprenderlo y nunca lo ha aprendido bien, entre a entrenainglés.cl, donde están ofreciendo cursos online dictados por profesores de inglés que saben hacer clases y que saben hacer clases de inglés. Aprenda inglés de una buena vez en entrenainglés.cl, online. Y para fortificar y fortalecer los talentos de ese niñito inteligente que usted tiene, que usted conoce, que es de su familia, el ajedrez es fundamental. Le sugiero que entre a espacioajedrez.com y adquiera la caja con el tablero, las piezas, el manual para los que no saben nada de cómo se mueven las piezas. Entre paréntesis, las reglas del ajedrez son muy sencillas, se aprenden en 2 minutos. Y licencias, 3 licencias, una en papel y 2 que le mandan por mail para entrar a espacioajedrez.com y aprovechar todos los beneficios de ese sitio, que son muchos y muy entretenidos. Lo mismo el reloj digital para acompañar el juego con más dramatismo. También le trae 3 licencias. Los 2 productos vienen listos para regalar si usted quiere hacer un regalo y listo. Y no olvidéis, amigos,
Mi Climo, para tener la mejor climatización en su casa, su oficina, el dispositivo o los dispositivos, lo que usted quiere instalar, que le dan frescor en verano, calor en invierno, filtran el aire, están conectados a internet, usted los hace funcionar donde quiere, usan electricidad muy poco, no se nota el gasto, no hay combustión, no hay peligro, no hay contaminación. Esto es siglo XXI. Miclimo.com no por nada ha ganado ya 2 distinciones internacionales por innovación. Y ahora finalmente, antes de irme, estimados amigos, les voy a mostrar el libro de hoy. Es un libro muy entretenido para los que les gusta la historia, para los que les gusta la historia militar y para los que les gusta la historia de Roma. Esta es la historia de uno de los peores desastres que sufrieron las Fuerzas Armadas, las legiones de Roma, que pudo ser importante para cambiar el curso de toda la historia europea. Si hubiera sido otro resultado, las consecuencias expandiéndose así como el fenómeno mariposa que llaman, tendríamos una Europa muy distinta. Me refiero a la tremenda derrota, como dice aquí atrás. Este libro tiene que ver con el descubrimiento del campo de batalla donde King Publius Quintilius Varus, que estaba a cargo de la Legión 17, 18 y 19, 3 legiones, más tropas auxiliares, más el bagaje y todo el mundo, en el año 9 después de Cristo, fueron emboscados en el bosque de Teutoburgo por Arminio, un jefe de tribus germánicas, y sus 3 legiones fueron total y completamente aniquiladas. Es lo que los técnicos llaman un running battle, una batalla en movimiento. No una batalla en que aquí se enfrentan esto y aquí y con los otros y chocan, sino que una columna que trata de evadir y es atacada por todos lados, por adelante, por atrás, por todos lados, hasta que finalmente la aniquilan. Eso pasó en el bosque de Teutoburgo. Las legiones funcionaban como una máquina muy potente, pero para eso tenían que desplegarse en terreno. En columna es otra cosa. Y la historia de cómo fue esa batalla, de qué llevó a esa batalla, y sobre todo la investigación de arqueólogos históricos buscando cómo se libró, dónde se libró y encontrando por todos lados restos, por ejemplo, monedas que llevaban los soldados que perecieron. Aquí hay una máscara, miren, una máscara. A veces los legionarios, los oficiales que tenían un poco más de recursos se ponían una máscara así, con una cara. Ustedes lo habrán visto en la película El Gladiador, cuando pelea contra otro gladiador que está con una máscara. Qué sé yo, montones de cosas vinculadas con artículos del vestir, de los uniformes, de las corazas, del yelmo, de la lorica segmentata que se llamaba el blindaje que usaban. Todo es lo más entretenido que hay. Cuando el emperador Augusto, que era el que gobernaba en esa época, supo de este desastre, corría dicen los historiadores de esa época, Suetonio cuenta eso, corría por los pasillos del palacio, mesándose los cabellos y gritando: Varus, Varus, devuélveme mis legiones. Si los romanos hubieran vencido, habría sido distinta la estructura del Imperio Romano, habrían avanzado mucho más territorio, habrían puesto el límite en una zona mucho más defendible, habrían exterminado, aniquilado o impedido ese peligro latente que fueron siempre los tribus germánicas, y la historia europea habría sido diferente. Esta batalla en el año 9 después de Cristo, fue fundamental. Así que The Quest for the Lost Roman Legions, un libro súper entretenido de Tony Clun. Esto es muy reciente porque muy recientemente se fueron encontrando huellas de esta batalla, y se pudo descubrir. Los arqueólogos en esta materia son realmente impresionantes, el talento que tienen. Ven una cosa aquí y ven otra allá y van sacando y van deduciendo cómo se fue moviendo la batalla, cómo trataron de hacer un último last stand, como dicen los legionarios, en una parte un poco más despejada, pero no resultó. Habían previsto eso Arminio, los tenían encerrados. Ustedes pueden ver algo de eso en una serie que se llama Bárbaros, que en gran parte tiene que ver con esta batalla. Está en Netflix, Bárbaros. Interesante serie porque ahí los romanos hablan latín, un latín muy elegante por lo demás, muy preciso,
Eso es un poco raro, no me imagino que un legionario hablara también. Y los germanos hablan alemán. Ahora, los germanos en realidad no hablaban alemán. Ese es un idioma, el idioma alemán tal como lo conocemos no necesariamente es tan parecido al que hablaban los germanos. Pero en fin, es re entretenida, y si ustedes quieren leer los detalles de cómo se descubrió los restos de esa batalla, las legiones perdidas, la búsqueda de las legiones perdidas de Tony Klan. Muy entretenido. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo mañana.